Antes de comenzar con el video, recuerda que si eres nuevo suscriptor del canal, coméntalo para así darte un corazón en tu comentario y una cálida bienvenida al canal. Ya sin más que decir, disfruta del contenido. El vídeo de hoy tiene las dimensiones y quizá también los motivos para hacer dos cosas. Primero, uno de los vídeos más largos de este canal, y segundo el vídeo más polémico de todos e incluso con más dislikes. Me supongo que con el título y la miniatura del vídeo ya sabrán más o menos de qué trata, pues hasta el momento es extraño decirlo, pero ustedes saben el título del vídeo primero que yo mientras escribo esto. La magia de la edición XD. Sí, lo que leen es completamente cierto, para mí, y creo que para cualquier fan lógico y objetivo de Dragon Ball, las esferas del dragón son el mayor problema que arrastra Dragon Ball a día de hoy y quizá, hasta que este termine definitivamente. Hay que aceptar una cosa, y es que muchos de los que conocemos al dedillo Dragon Ball ya no somos niños. A lo largo del tiempo mientras crecemos, aprendemos a tener un criterio propio más acertado y objetivo, al menos si eres una persona normal. Esto por obviedad, hace de todo lo que en su momento vimos como mágico e intocable en nuestra infancia, sea algo un poco menos impresionante en nuestra adolescencia o adultez. Me supongo que más de uno de ustedes quienes son fan de Dragon Ball, en algún momento se han percatado de ciertas cosas que podrían catalogarse como cosas ilógicas que simplificarían mucho la trama de este. Cosas como por qué algún personaje nunca usó el Mafuba contra seres problemáticos, por qué técnicas súper efectivas como Kaioken nunca se volvieron a usar de manera seria, o con respecto a este vídeo, por qué no usar las esferas del dragón para directamente hacer a la Tierra inmortal lo más resistente para que nunca estuviese en peligro. Estos son ejemplos generales, pero estoy seguro que muchas veces se han topado con esta realidad que a cada fan nos hace plantearnos la pregunta que nadie quiere hacerse. ¿Realmente Dragon Ball fue tan bueno? Para no hacer más polémico este vídeo, vamos al tema principal que vamos a tratar. Lo que acabo de decir es un tema básico para mantenerlos siempre en el contexto de este vídeo. Hay un elemento que desde el capítulo 1 de Dragon Ball, ha sido el eje clave y el que ha dado sentido a toda la trama e historia de esta franquicia. Dicho elemento está plasmado hasta en el mismo nombre de la historia, pues hablamos de las esferas del dragón. Cuando hablamos del Dragon Ball original, que sin tener transformaciones locas o villanos superpoderosos me sigue pareciendo el mejor Dragon Ball de lejos, el mero hecho de buscar las esferas del dragón hizo a Goku no solo volverse más fuerte de lo que alguna vez imaginó, sino que le enseñó a crecer, valorar y proteger a sus seres queridos. Seres queridos que había encontrado mediante la búsqueda de tan mágicos objetos. El Dragon Ball original está basado en esa ideología básica, en la que podemos denotar que no es el destino, sino el viaje el que realmente vale. Cuando Goku parte con Bulma en búsqueda de las esferas del dragón, todos sabemos que en algún momento las van a tener que encontrar. Lo interesante es saber cómo harán para buscar objetos así, si estos están repartidos por toda la Tierra en lugares aislados y muy distantes, y además, cuando seres muy peligrosos también las buscan. Ciertamente esto deja que la trama permita tener bifurcaciones o ramificaciones dentro de ella, como por ejemplo los entrenamientos de Goku, y también los torneos de artes marciales y demás. Es decir, la trama te permite dichas libertades ya que al final sigues en busca del objetivo. Por ello es que pongo el ejemplo de que el viaje es más importante que el destino. Si eres fan de Dragon Ball, me supongo que recordarás cuál fue el mágico e importantísimo deseo que se le pidió a Shenlong la primera vez que es invocado. El deseo que trajo a Goku y sus amigos innumerables peligros y situaciones angustiantes y complicadas. ¿No es así? Pues entonces ahí es donde caes en cuenta que Dragon Ball es más valioso por lo que significó la búsqueda del tesoro, que el tesoro en sí. Hubo momentos hermosos, emotivos e incluso muy tristes que hicieron de este Dragon Ball tan fantástico. Todo esto trajo de hecho, bastantes problemas a la trama. Cuando te encuentras a una persona que no es fan de Dragon Ball, y le preguntas el por qué no le gusta, seguramente siempre te dirá lo mismo. Es una trama repetitiva, es aburrido o simplemente no le ve la gracia. Y eso también es parte de Dragon Ball. Dragon Ball se aprende a amar de niño, cuando crees que todo lo que ves es genuino. Ya de adulto, si ves Dragon Ball por primera vez quizá notes de primera mano, los problemas estructurales que este tiene a lo largo y ancho de todo su argumento. Esto para mí nace de lo que le dio origen a esta historia, y esto es las esferas del dragón. No quiero explicar qué son y de dónde provienen, pues quiero resumir todo lo más que pueda ya que esto será muy largo aún así.
las esferas del dragón son objetos mágicos que te permiten un deseo, o en su momento era un deseo, siempre y cuando reúnas 7 de estas. En el Dragon Ball original, el mero hecho de tener una, era alarde de gran riqueza y poder para quienes las poseyeran. Realmente el poder de estas para simples mortales eran increíble. Riquezas, poder, fama, lo que sea que pidiese tu vanidoso corazón, estas esferas podían concederlo. Esto por obviedad te hacía valorar el que se consiguiesen. Este argumento o forma de ver las cosas se desaparece por completo con la llegada de Dragon Ball Z. En Dragon Ball Z, las esferas del dragón pasaron de ser objetos mágicos importantes y preciados para todo el mundo, a ser una parodia de lo que en su momento significaron. Sí, quizá esto tardó, pero con cada saga, esto iba empeorando cada vez más. Y es increíble decirlo, pero a día de hoy sigue empeorando. Cuando Kamisama, quien es uno de los personajes para mí más increíbles de Dragon Ball y que extraño bastante, era quien regía la Tierra como Dios, las esferas del dragón mantenían un misticismo casi divino. Hasta el origen de estas era complicadísimo y digno de mención. Es más, su patrón funcional era tan bueno, que tenían a pesar de su poderosa magia, limitaciones muy lógicas. Como por ejemplo y la más importante, no poder revivir a una persona más de una vez. Con el pasar del tiempo en Dragon Ball, las esferas del dragón comenzaron a ser más bien una obstrucción bastante recurrente en el suspenso que quería transmitir la trama. Tanto la saga Saiyajin como también la de Freezer se desenvolvieron bien y para mí son el punto más alto de Dragon Ball Z de lejos. Esto, porque tenían la misma esencia de Dragon Ball, aunque se basaran esta vez más en la acción. La búsqueda de las esferas del dragón en Namek, que también hablaremos de ello más adelante, es una locura espectacular de constante suspenso y buen desarrollo de trama incluso para Dragon Ball. Los problemas reales para Dragon Ball con las esferas del dragón, comienzan desde que Dende llega a la Tierra como Kamisama. Con Dende siendo Kamisama, se desaparece un recurso o elemento narrativo muy importante para Dragon Ball. El constante peligro de que las esferas del dragón desaparecieran. Esto en principios de Dragon Ball Z no era ilógico, pues sabíamos la conexión de Piccolo y Kamisama, pero a Piccolo le importaba poco o nada si las esferas del dragón desaparecían o no. Él solo quería dominar al mundo y punto. Es decir, que Piccolo a pesar de volverse un aliado casi a la fuerza por la situación de los Saiyajin poniendo en peligro las esferas del dragón tenía lógica. Y Toriyama jugaba muy bien con el factor suspenso, ya que lo primero que decían los protagonistas cuando Piccolo moría o salía herido era precisamente eso. Salvarlo, ya que al salvarlo las esferas del dragón seguirían activas. Es más, gracias a esto es que la trama avanza, ya que con la muerte de Piccolo a manos de Nappa, es que se decide ir a Namek en búsqueda de las otras esferas y nace de ahí la saga de Freezer. Todo tiene lógica y está bien argumentado. Pero cuando el único parón narrativo que tienes para no arriesgar tanto la vida de los protagonistas se va, la trama comienza a ser repetitiva y bastante predecible. Cuando Dende toma el cargo de Dios de la Tierra, el suspenso de que Kamisama o Piccolo muriese dejando a la Tierra sin esferas del dragón desaparece y lejos de ser un alivio, es algo aburrido mientras más avanza la historia. Pero, hasta aquí, las esferas del dragón aún son un eje clave para la historia realmente. Recordemos que Trunks viaja al pasado precisamente por ello, ya que al ser Piccolo asesinado por los androides, no había manera de revivir a nadie, y aun estando con las esferas del dragón activas, ya Goku había sido revivido una vez. Pero esto nuevamente desaparece cuando Dende modifica las esferas del dragón, y hace que ahora se pueda revivir a una persona asesinada más de una vez. Es decir, aquí Dragon Ball comienza a perder toda credibilidad, ya que básicamente se vuelve parodia de sí mismo. Toriyama demuestra miedo a perder a los personajes principales, cuando con cada saga, pueden morir cuantas veces quieran importando poco o nada, pues 2 capítulos después estarán vivos de nuevo. Es tanto así, que luego de derrotar a Cell, existe la posibilidad de que Goku vuelva a la vida, pues las esferas del dragón tienen ese poder ahora. Por lo que si Goku decidía volver, las palabras y el sacrificio de este no hubiesen valido nada. De hecho, la razón por la cual Goku no revive es porque él mismo y por convicción propia decide quedarse muerto por anda saber tú qué motivo. Sí, quería entrenar en el otro mundo y tal, pero si quería entrenar tanto, tenía un gran recurso que era la habitación del tiempo. Estoy consciente de que él mismo sabía que si seguía vivo, los enemigos cada vez más poderosos y que amenazarían la Tierra vendrían en busca de él. Pero, ¿y qué? A Goku esto siempre le ha valido nada. Él lo único que quiere es pelear con sujetos fuertes y ya. Además, no se mantuvo muerto debido a que el mismo Toriyama lo trajo de vuelta otra vez.
Si de verdad sintiese ese remordimiento de que los enemigos poderosos aparecen siempre y cuando él esté, se hubiese ido de nuevo. Pero sin Goku, no hay dinero XD. Dragon Ball Super y la saga de Wu en Dragon Ball Z nos enseñó que si un enemigo poderoso va a aparecer, lo hará sin preguntar si Goku está o no. De hecho, Zamasu toma el cuerpo de Goku para vengarse de él. ¿Y creen que Goku mostró la misma convicción que cuando estaba con Cell? No, pues aquí él quiere seguir haciéndose fuerte como siempre lo ha querido. Por lo que Goku en Super no tiene sentido. Pero ya eso es irse por otro punto XD. Sigamos con las esferas. Uno de los recursos que ayudaron a que Dragon Ball fuese así, fue el radar del dragón. Ciertamente es un objeto útil y que está desde el primer Dragon Ball, pero es de esos elementos narrativos que envejecen realmente mal. Esto, porque fue creado como una ayuda para que la búsqueda de las esferas no fuese imposible y que al menos fuese una pequeña ventaja. No estuvo planeado para cuando los personajes en Dragon Ball fuesen dioses invencibles y con capacidad de recorrer la Tierra en segundos. Esto hace que la búsqueda de las esferas sea un chiste. Básicamente hoy para buscar las esferas del dragón que en el Dragon Ball clásico e incluso a principios de Z significaba un infierno, simplemente apliques una elipsis y listo. Las esferas están a la disposición. Se volvieron objetos tan paródicos, que en un simple cumpleaños de Bulma, estas eran motivo de un sorteo mediante un bingo. Y lo peor es que todos las quieren como si es que no pudieran llegar un día a casa de Bulma a pedir prestado el radar y buscarlas en cuestión de horas. Porque esa es otra cosa, ahora parece que la dueña de dichas esferas es Bulma, cuando en realidad para mantenerlas juntas y seguras estas más bien deberían estar en el atalaya de Kamisama. En Super es mucho peor. ¿Recuerdan cuando Piccolo por enésima vez comete el mismo acto de sacrificio por Gohan ante Freezer? Jamás en mi vida entendí el porqué de molestarse o sentirse mal por la muerte de dicho personaje, si en cuestión de 5 o 6 capítulos lo reviven nuevamente y es más, ni siquiera hacen énfasis en decir que lo revivieron. Solo lo ponen en pantalla como para decir, listo ya Piccolo está vivo otra vez. Como ven, se volvieron objetos que pasaron de enriquecer a la trama, a empobrecerla cada vez más. No permiten que tú mismo te hagas una reflexión de decir, de verdad que los guerreros Z esta vez se salvaron por poco. Esto, porque directamente pueden hasta no salvarse y revivir luego. Es como cuando mueres en un videojuego pero sabes que al final comenzarán nuevamente en el punto de guardado. Hay personajes que sin miedo a decirlo, estarían mejor muertos en Dragon Ball. No es porque no me gusten o sean malos personajes, sino porque al morir un guerrero lo conviertes en mártir. Es decir, defiende una causa o a una persona sin importar si para mantener eso a salvo debe hacer el máximo sacrificio. Morir y revivir no da credibilidad a los sacrificios que hagan los protagonistas porque siempre van a recaer en lo mismo. Todos los personajes que han muerto en Dragon Ball tanto canónica como también no canónica en la serie, y que se mantuvieron muertos, es por convicción propia. Es decir, porque ellos así lo quisieron, y no porque haya sido la última opción. Es más, hoy en día hacen que los protagonistas sean seres completamente egoístas. ¿Recuerdan esos momentos donde habían genocidios en Dragon Ball? Donde morían un montón de personas y lo único que estos decían era, no importa al final los revivimos con las esferas XD. Cuando eres carne de cañón y ni te das cuenta. Aún así hay muchas otras cosas que hablar de estas esferas y para mí tocan de las peores cosas. En Dragon Ball Super, estos objetos están tan fuera de foco que son casi un tercer plano. Para esto la solución era fácil. Para que esto aún fuese un Dragon Ball, y no un Goku Super, se crearon las Super Esferas del Dragón. Sí, Super por si no sabías que todo es Super en Dragon Ball Super. Estas esferas pasan directamente a ser omnipotentes en todo sentido y están repartidas convenientemente entre el universo 6 y 7. ¿Cuál es el problema? Que no tardaron mucho en volverse las mismas parodias que las esferas de la Tierra y de Namek. Tanto así, que solo tienen que ir con Bulma y decirle que necesitan un radar del dragón que no solo busque esferas en todo el planeta y en planetas que no conoces. Ahora también en todo el universo. Todo. Oigan, Bulma es súper inteligente también ya que estamos en Dragon Ball Super y aquí todo es super. Pero nuevamente se consiguen fácilmente sin necesidad de darle credibilidad a la trama. Otra vez, solo aplicas una elipsis y listo. Algo como lo que hizo Zamasu. Que además, las conseguía cada que le daba la gana. Otra cosa cuestionable, es que se dice que estas también se activan tras un año luego de ser usadas. Esto también me pareció lo más conveniente posible, ya que como mides un año en el espacio. Es decir, ¿un año de qué?
¿De qué planeta, galaxia o sistema de tiempo? Con la cantidad de energía que estas operan, para mí hubiese sido más creíble que se activaran una vez cada era o cada tantos años. Esto, porque nuevamente, las hacen objetos demasiado convenientes para la trama. Pero bueno, creo que con esto me he quedado a gusto. Vamos a la conclusión de este vídeo. Para mí, la conclusión de este tema es todo este vídeo. Sinceramente no es culpa de Toriyama tampoco, ya que teniendo la posibilidad de mejorar algo, ¿por qué no lo harías? Si Dende tiene las habilidades para esto, es coherente que este lo haga. Pero esto es una lógica muy específica y conveniente para la trama. Si me aplicas esa lógica en las esferas del dragón, también la tendrías que aplicar en los ejemplos que di al principio del vídeo. Es decir, en usar el Mafuba con cada enemigo complicado, etcétera, etcétera. Claro, pero si esto se da, ¿qué pasaría? Que Dragon Ball no tuviese chiste. Pues lo mismo pasa con las muertes XD. Las esferas del dragón no son malas para Dragon Ball, solo que estuvieron mal planteadas a lo largo de la historia. Si estas se mantenían como en el principio, todo estaría perfecto, pues sería menos predecible la trama. Claro, pero hacerlas como lo son ahora es más lógico realmente. Todo depende de qué punto de vista lo quieras ver tú, pero para mí, las esferas del dragón a día de hoy, son el mayor problema de Dragon Ball. Ya sin más que decir, les ha hablado Dragon Ball News y será hasta una próxima entrega.